Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a esta clase número 2 titulada Yeshua como un judío nacido y criado según el judaísmo de sus días. Esta clase que vamos a ver, esta clase número 2, vamos a seguir profundizando en la identidad judía de Yeshua y tomando aspectos que son muy importantes a considerar. En la clase número 1 compartimos una pequeña introducción a la vida de Jesús de Nazaret y sus diferentes facetas, por lo cual nos dimos cuenta que había muchos temas que aprender interesantes, misteriosos. Y a la verdad, Yeshua tiene una identidad oculta. Por 2000 años ha estado esta identidad oculta y hoy es necesario que la revelemos. En estas primeras clases vimos y seguiremos viendo muchos conceptos que es importante que todos podamos aprender, ¿ya? Y ahora, en todas estas clases, nuestro propósito es entregar lo máximo posible este contenido y que vamos a acudir a diferentes fuentes. Recuerde que usaremos la Biblia tradicional, Reina Valera 1960. También usaremos la Torá, o conocido como el Pentateuco, o la Biblia judía, se conoce como la Torá también. Utilizaremos también textos extrabíblicos, es decir, textos que fueron eliminados de la Biblia, conocidos como los apócrifos, ya que allí también tendremos contenido muy importante que va a aportar a las clases y a todo este contenido. Recuerde que todos los extractos, todos los textos que sean extrabíblicos nos vienen a contribuir en la información y a plantear un punto de vista diferente, pero sumando a nuestra interpretación y sobre todo a nuestra comprensión de las escrituras. Y también usaremos evidencias y enseñanzas del pueblo de Israel que son clave al momento de comprender la identidad judía de Yeshua. Y hoy seguimos con la identidad judía de Jesús y vamos con esta clase número 2, Yeshua como un judío nacido y criado según el judaísmo de sus días. Como introducción, es clave que podamos tener claro estos puntos. Hablamos nosotros sobre la distinta percepción que tenemos debido a la información que hemos recibido a través de la cultura, a través de ciertos conocimientos. Vimos que personas sin religión ven a Yeshua como un buen hombre. Por otro lado, vemos otro tipo de personas que ven a Yeshua como un sanador, como un aliviador de problemas. En el Islam se ve como el profeta. En el gnosticismo se veía a Yeshua como un iluminado. En otras ramas creyentes, en otras ramas del cristianismo también se ve a Yeshua como Dios, hecho carne. Por otro lado vemos la figura de manipulación que se utiliza a Yeshua como una figura para llevar a cabo asesinatos, como el caso del Holocausto. Y también la figura de Yeshua se toma como respaldo para derramar sangre en el pueblo judío. Luego vimos en la clase anterior que Yeshua es llamado hasídico, un buen hombre, debido a las obras que hace. Luego, como ortodoxo, en cuanto a la exigencia de la Torá, en cuanto a la exigencia que él tenía del Pentateuco, del Antiguo Testamento, y específicamente a los mandamientos. Y asimismo vimos la exigencia que él comparte a sus discípulos, que este punto es clave, ya que en alguno de los escritos del Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos que vuestra justicia, le dice a los discípulos, debe ser mayor a la de los fariseos. En hebreo fariseo se dice perushim. Entonces aquí vemos otra afirmación que evidencia la ortodoxia que tenía Yeshua al solicitar a sus discípulos que la justicia de ellos en relación a la Torá debe ser mayor. Luego, es considerado como un rabino fariseo para algunos judíos, debido a que comparten ciertas similitudes en enseñanzas, como la vida eterna, la resurrección, y ciertas enseñanzas fariseas de aquella época.
A posterior, fue visto Yeshua como un gran cabalista, ya que revela secretos a sus discípulos más cercanos. Igualmente estuvo aprendiendo la Torá y los secretos del cielo, del mundo espiritual, junto con los esenios. Esta información que en esta oportunidad podemos profundizar de por qué Yeshua fue un gran cabalista, ya que según la historia y según ciertas fuentes judías, Yeshua manejaba los secretos del cielo, los secretos de la Cábala, los secretos del mundo espiritual, los secretos del universo, y que los aprendió en el desierto. Yeshua también conoció los secretos de los astros, de la escuadra, el lenguaje de los animales, de los pájaros, de las piedras. Incluso él estudió las letras hebreas, las figuras, el círculo, la matemática, la física. Todo este conocimiento lo adquirió allí con los esenios en el desierto. Es más, hay algunos escritos apócrifos que dicen que Yeshua estuvo 7 años cara a cara con el Creador en el desierto. Entonces aquí tenemos más información que viene a contribuir y ampliar nuestra visión de cómo fue Yeshua, un hombre estudioso y conocedor del mundo espiritual y de la cábala, de los secretos del cielo. Por otro lado, vemos a Yeshua como Mesías, el Mesías prometido a redimir al pueblo judío y a traer la redención a la humanidad. Y esto es lo que se ve a grandes rasgos a Yeshua de diferentes percepciones, perspectivas, en distintas religiones. Ahora bien, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es Yeshua? Verdaderamente, ¿cuál es su identidad? Este es el desafío que debemos tomar el día de hoy y descubrir quién fue Yeshua, quién fue en el primer siglo, y si realmente Yeshua va a regresar o no. ¿Qué es precisamente lo que ha estado haciendo Yeshua durante 2000 años? ¿Dónde está? ¿Qué es de su vida? ¿Por qué ha estado oculto 2000 años Yeshua, tanto tiempo? ¿Por qué ha estado oculto tanto en el pueblo judío como en la gentilidad? ¿Ha tenido quizá usted una experiencia con Yeshua, con Jesús? En la actualidad nosotros, queridos, tenemos muchas imágenes, percepciones y también ilusiones que hemos ido heredando conforme a cierta información previa que hemos recibido. Pero sigue siendo Yeshua el gran enigma en la humanidad. Es un secreto, es un misterio. Hay algunos incluso que dicen que Yeshua murió crucificado y luego resucitó donde hubieron testigos. Otros dicen que murió y no resucitó, y que la resurrección es una metáfora. Y es aquí donde tenemos distintas percepciones, opiniones en relación a la revelación de Yeshua. A posterior tenemos a personas creyentes que se les ha aparecido Yeshua en algún sueño, en alguna visión, en alguna revelación, y también a personas no creyentes que han tenido un encuentro con Jesús o con Yeshua. Posteriormente tenemos a muchos creyentes, a muchos buscadores del Creador que por los méritos de Yeshua han recibido sanidades, milagros. Es más, en el judaísmo sobre todo, he escuchado experiencia de judíos tener experiencias genuinas con Yeshua, lo cual es muy inusual, pero es menester comentarlo en esta oportunidad. Por este motivo es fundamental que estudiemos la identidad de Yeshua para poder conocerle cabalmente. Y vamos a iniciar con una declaración personal de Yeshua. Esta declaración la vamos a estudiar y la vamos a desmenuzar. Yeshua comenta una declaración
que es pieza clave, el cual revela su identidad judía y que lo va a hacer en este contexto que vamos a estudiar a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, aquella mujer samaritana, una mujer de Samaria. Entonces, dentro de este encuentro que se va a dar en aquel pozo, donde la mujer va a recoger agua, tiene un diálogo Yeshua con esta mujer. Y van a haber ciertas revelaciones. Y aquí vamos a acudir a un texto clave. Por eso solicitamos que pudiera traer su Biblia en Juan capítulo 4, verso 5 al verso 21. Y lo vamos a leer. Juan 4 del 5 al 22, al 22. Y dice así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y si nos ponemos a analizar este texto, es claro que la mujer a simple vista reconoce a Jesús como judío. Probablemente Yeshua había estado vestido como un judío, quizás con un talit, algo que iba a identificar a Yeshua como un judío y que claramente la mujer lo iba a reconocer. Y es allí es que hace esta afirmación: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este motivo de esta disyuntiva, esta poca relación, es que los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, por estos territorios donde los relata las Escrituras. Y se habían situado algunas tribus del norte de la casa de Israel que se había dispersado por el pecado del reino de Israel, cayendo en idolatría. Y seguimos con el relato. Entonces, verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que la agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, leyendo estos textos, nos damos cuenta que la mujer le pide de beber a Jesús. Y luego Jesús le dice: no tienes un marido, sino tiene 5 maridos. Y según nuestros sabios del pueblo de Israel, y sobre todo aquellos que ven la parte secreta, nos dicen
que cuando alude a los 5 maridos, Jesús o Yeshua está aludiendo a un código conocido dentro de la Cábala, aludiendo precisamente a los 5 primeros libros, es decir, al Pentateuco, a la Torá. Es decir, que aquello que aparentemente leemos, que no tiene una epifanía, que no tiene una revelación, en realidad está Yeshua hablando códigos. ¿Por qué? Porque en su momento los samaritanos tuvieron esta oportunidad de tener la Torá, pero luego se desviaron. Por eso Jesús dice, porque 5 maridos has tenido. Y es allí cuando la mujer, luego leyendo las escrituras, le dice, me parece que eres profeta. Y luego leemos el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y escuche bien y lea bien este texto que está en la presentación, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y claramente Yeshua habla nosotros, hablando en plural. Es decir, que Yeshua se estaba incluyendo dentro del pueblo judío, siendo él judío. Por eso afirma, nosotros hablamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es claro que Yeshua se reconoce como un judío, y un judío que sabe adorar. Yeshua sabe quién es el Padre y cuál es la forma de adoración. De hecho, Yeshua en este texto, la misma escritura lo evidencia, porque la misma Biblia habla por sí sola. Yeshua atribuye la forma de adoración correcta al pueblo judío y se incluye. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque esto es lo que sabe el pueblo judío, es adorar a Dios. Y cómo Dios ordenó adorar, lo estableció en la Torá. Es allí en la Torá, en el Pentateuco, es allí donde se sabe cómo se debe adorar a Dios, en los mandamientos. Es por este motivo que Yeshua se atribuye así como él a los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego vuelve a reafirmar, porque la salvación viene de los judíos. De hecho, el tema de la adoración, mis queridos, es un tema muy profundo que amerita otras clases para enseñar. El tema es que Yeshua revela su identidad judía y se incluye dentro del pueblo judío. Entonces, tenemos en primer lugar la identidad judía que es evidenciado a través de las Sagradas Escrituras y cómo Jesús se declara como judío. Entonces, es menester poder analizar estos textos y que son principales para poder comprender la identidad de Jesús. Y es curioso también notar que en este texto Yeshua también habla de la salvación y dice que la salvación viene de los judíos. Y es claro que en muchos lugares el tema de la salvación genera mucha confusión. Y actualmente es un concepto que no cuadra muy bien. Existe bastante confusión en relación al tema, al concepto de la salvación. Y Yeshua claramente lo evidencia, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, la palabra misma salvación nace en el pueblo judío. Es allí donde nace, es allí su origen. Y es lo que Yeshua en este texto viene a afirmar. A posterior, vamos a pasar a la siguiente diapositiva sobre los datos de la judeidad de Yeshua.
La palabra Yeshua es una palabra hebrea, conformada por letras hebreas, que es la Yud, la que usted ve en la presentación, la Yud, la Shin, esta de aquí, la Vav y la Ain. Este es el nombre original de Yeshua. Yeshua se traduce o significa como Hashem salva, o el eterno salva. Yeshua es el nombre original. No es Jesús ni Yahshua. Su nombre original es Yeshua. Luego vemos que Yeshua nació judío y fue hijo de padres judíos. Esto es en segunda instancia, lo cual vamos a analizar a la luz de las Escrituras. Yeshua nace y tiene padres judíos, José y María. En hebreo se le dice a José Yosef y a María se le dice Miriam. Estos eran judíos realmente devotos, quienes cumplían con todos los preceptos de la Torá y el judaísmo de sus días. Cuando hablamos nosotros de judaísmo, nos referimos a la práctica, a un estilo de vida, a una forma de vida de cómo guardar los mandamientos de la Torá, que es la herencia que viene desde los patriarcas, desde Moisés, y que luego es transmitida al pueblo de Israel. ¿Cómo entonces guardamos nosotros los mandamientos de la Torá o los mandamientos como tal? El judaísmo nos da esta respuesta. Luego tenemos que Yeshua también tuvo hermanos, primos y familiares que fueron judíos. Entre ellos vemos al conocido Jacob Hasadik, aquel que se conoce como Santiago en las Escrituras, dentro del Nuevo Testamento. Él fue hermano de Yeshua y quien escribe esta carta. Posteriormente, Yeshua nació en una ciudad hebrea llamada Belén. En hebreo se le dice Betlehem. Y esto lo vamos a leer en Mateo 2:1. Mateo 2:1, vamos a evidenciarlo a través de las Escrituras, todos estos puntos que hemos mencionado. Nació en Belén, en una ciudad dentro del pueblo de Israel. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, cuando Jesús nació en Belén, dentro de la tierra de Israel. Luego tenemos otra evidencia, que es que Yeshua también fue un judío circuncidado al 8º día. Esto está en Lucas, capítulo 2, verso 21. Y dice así: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces es claro que, según las Escrituras, Yeshua también cumplió un mandamiento, en hebreo se le dice mitzvah, que tiene que ver con la circuncisión. Es más, el ángel Gabriel se le conoce, aparece en este lugar y se le conoce como el ángel de la concepción. Cuando usted ve al ángel Gabriel, está muy ligado al ángel de la concepción, al ángel que produce estos milagros, aquellas mujeres que son estériles, aquellas mujeres que no pueden tener hijos, es el ángel Gabriel que viene a revelar esto. Entonces estudiamos a la luz de la Escritura que Yeshua es circuncidado al 8º día, porque así lo establece la Torá, así lo establece el Antiguo Testamento, el Pentateuco.
Y luego vemos que sus padres, para que lleven a Yeshua a circuncidarse y hacer todos estos procedimientos que vamos a seguir estudiando, es porque ellos evidentemente eran padres devotos judíos que cumplían con los preceptos y mandamientos de la Torá. Entonces, por eso podemos decir que la familia de Yeshua amaba la Torá, estudiaba la Torá, cumplía la Torá, eran muy estrictos. Y es así que Yeshua no iba a nacer en una familia que no amara la Torá. No iba a nacer en otra religión separada del judaísmo. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros la evidencia en el Antiguo Testamento, en los mandamientos o en la Torá judía? Lo vemos en Levítico capítulo 12, verso 1 al 3. Usted lo puede buscar allí. Levítico 12, del 1 al 3. Y dice así, Reina Valera 1960, esta versión es la que estamos estudiando. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba, escucha bien esto, y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Verso 3, y el 8º día se circuncidará el niño. Entonces, claramente lo que sus padres hacían, fieles a la Torá, era cumplir lo que la misma Torá, el Pentateuco, lo establecía. Luego tenemos que Yeshua recibe un nombre judío. Y esto lo leímos recientemente en Lucas. Lucas capítulo 2, verso 21. Entonces dice así, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Luego, evidentemente, es lo que acontece en el pueblo judío, es a los niños ponerle un nombre judío. Y es aquí que Yeshua también recibe su nombre judío. Al 8º día se circuncida y los padres le ponen el nombre de Yeshua. Los cabalistas incluso enseñan, los sabios de Israel, que cuando un niño es circuncidado, le viene un alma adicional, conocida en hebreo como la Neshama. Y es la Neshama que luego va a venir a Yeshua cuando este niño es circuncidado. Entonces, Yeshua va a nacer en una ciudad del pueblo de Israel, en una familia judía, con padres judíos, siguiendo además el judaísmo de su época, y va a recibir su nombre judío. Datos ahora de la judeidad de Yeshua. En esta página número 5 seguimos viendo más datos. Sus padres eran judíos practicantes de la Torá. Recientemente lo leímos. El procedimiento que se debía hacer y lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces los padres judíos se presentaron después de 40 días del nacimiento de Yeshua en el sagrado templo de Jerusalén, para realizar un acto que es importante en el mundo judío, que es la purificación ritual en las aguas de la migve. La migve antiguamente era una pileta de purificación, donde constantemente se recibían aguas vivas y que quedaba cerca del templo. Y además, fueron al templo a consagrar a Yeshua como primogénito para Hashem. Y esto lo vamos a leer
En Lucas, capítulo 2, del 22 al 24. Por eso es importante que recibamos información del pueblo de Israel para que empiecen a calzar ciertas piezas. Recuerde que la información, las enseñanzas del pueblo judío nos amplían el panorama y ponen las piezas en su lugar. Lucas capítulo 2, verso 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, cuando hablamos de la ley de Moisés, se refiere a la Torá, al Pentateuco, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Nos referimos a los primogénitos. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta ley del Señor no fue una ley que a Moisés se le ocurrió en el monte Sinaí. Recuerde bien esto. Dios mismo le revela la ley a Moisés en el monte Sinaí. Dios mismo le revela la Torá, los mandamientos. Y no solamente Moisés estuvo 40 días, 40 noches aprendiendo 10 mandamientos. El creador del universo, según lo que nos enseña el pueblo judío, le enseñó las formas, los mandamientos, con sus detalles y la forma en cómo aplicar dichos mandamientos. Por eso estuvo tantos días. Y no solamente esto, sino muchos y muchos secretos le fueron revelados a Moisés, a Moshe, se le dice en hebreo, en el monte Sinaí. Sigamos. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 13, verso 12, verso 2, 12 y 15. Y dice así: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Verso 12. Dedicaré a Jehová todo aquel que abriera matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Verso 15. Y endureciéndose Faraón, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Y es lo que en las Escrituras recientemente acabamos de estudiar y lo que ahora hace Joseph y Miriam, José y María. Ahora vamos a otro texto, Levítico 12 del 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino, que es lo que hace exactamente Yeshua, o sea, lo que hace exactamente José con María. Mire, y un palomino, una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de la reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para que la diera a la luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Aquí sus padres, siendo estrictos en relación a las prácticas de la Torá y el judaísmo de sus días, se presentaron después de 40 días
para hacer su purificación, pues ellos seguían las leyes de la Torá. Y la mujer debía hacer su purificación en la mikve. Debía ir a la pileta para purificarse. Después que la mujer tenía un hijo hombre, puesto que si el bebé era hombre debía esperar 40 días para ir a su purificación. Pero si era el bebé mujer, tenía que esperar 80 días para ir a purificarse al templo. Y no solamente esto se detiene allí, sino que además va a consagrar a su primogénito para Dios, que es lo que analizamos a la luz de la Biblia, a la luz de la Torá y a la luz también de la tradición judía. Y es muy preciso que ellos practicaban y guardaban la Torá de una forma estricta. Por consiguiente, tenemos en Lucas 2:41 que los padres de Yeshua celebran las festividades. Y es aquí que en este verso que vamos a estudiar, que vamos a ver, los padres de Yeshua también cumplían y realizaban las fiestas del pueblo de Israel, que tienen a su vez muchos misterios y bendición y muchos secretos espirituales, que en su momento lo vamos a estudiar. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. En hebreo se le conoce como la fiesta de Pesaj. En el Antiguo Testamento se le conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y es así como sus padres, siendo fieles al judaísmo, van todos los años a Jerusalén, porque en ese tiempo, en ese contexto, cuando la Escritura dice que subían a Jerusalén, es porque en esa época estaba estipulado cierta fiesta cuando el pueblo de Israel sí o sí tenía que subir a Jerusalén para celebrarlo en Jerusalén. Y es lo que hacen en estas instancias José y María. Luego tenemos aquí que Yeshua a los 12 años, que esta evidencia la hemos podido leer muchas veces. Cuando Yeshua estaba con los grandes maestros, escuchaba, preguntaba y hablaba sobre temas relacionados al judaísmo de sus días, en relación a los ritos, en relación a las profecías, en relación a costumbres junto a los rabinos. Y este episodio lo podemos ver en Lucas. Este episodio que vamos a leer sucede antes del Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah quiere decir hijo del mandamiento. Es cuando los niños judíos de ahora en adelante se hacen responsables en cumplir la Torá judía, la Torá del pueblo de Israel. Y para las niñas, en este caso, comienza a los 12 años. Es allí, en esta edad, cuando comienza como la aceptación, donde los niños judíos aceptan la Torá y sus mandamientos. Y es aquí, en este verso, en Lucas, capítulo 2, verso 42 al 47, que se da antes del Bar Mitzvah, antes de este procedimiento que es maravilloso en el pueblo judío. Y lo leemos en Lucas capítulo 2, verso 42 al 47. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí vemos claramente a Yeshua allí en el templo, sentado en medio de los rabinos, escuchando la sabiduría, las costumbres, los secretos del cielo. Esto quiere decir que Yeshua nació dentro de una familia totalmente estricta. No solamente era un judío educado en su época, sino que además era un judío que estudiaba las leyes de Israel, que las podía discutir. Es por eso que la Escritura dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque él tenía grandes capacidades. Podía discutir con los grandes rabinos de su época a temprana edad. Era un niño en ese contexto muy inteligente. Es más, hay una orden que se dio en aquella época donde se obligaban a que los niños judíos vayan a estudiar la Torá a la escuela, a la yeshiva judía, a las escuelas donde usualmente se estudia la Torá. De hecho, hay algunos libros apócrifos donde se dice que Yeshua fue enviado a estudiar con un rabino llamado Gamaliel y estuvo estudiando un tiempo con él y fue enviado por Miriam y Joseph, donde hablaron en esa época con Herodes y le preguntaron si Yeshua podía asistir a ingresar a la escuela de Torá judía. Es lo que dicen estos evangelios apócrifos. Y fue allí que Yeshua aprendió, estudió con este gran rabino llamado Gamaliel. Esto es maravilloso porque hace poco leí un libro bastante interesante donde luego Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, se cruza también con Yeshua. Estos libros son maravillosos y en su momento se los voy a compartir. Entonces fue allí que Yeshua estuvo un tiempo estudiando con Gamaliel, pero ya llegó un punto Gamaliel que no tenía nada más que enseñarle, lo cual salió Yeshua de esta academia, de esta escuela, y volvió nuevamente con sus padres. Sigamos avanzando. Seguimos con los datos de la judeidad de Yeshua. Entonces Yeshua vivió como cualquier niño judío de su época. Aprendió correctamente el hebreo. Se destacó llegando a conocer la Torá de una manera muy avanzada. Era un niño extremadamente inteligente. Su sentido espiritual siempre fue en dirección hacia el pueblo de Israel. Yeshua cumplió con todos los rituales del judaísmo de su época. Además cumplió con el baño ritual judío, el que hablamos recientemente, en la purificación en aguas, donde las personas iban a purificarse en una mikve, que era una pileta. Actualmente es como una piscina. Y allí Yeshua también cumple este procedimiento de este ritual judío, el cual es testigo Juan el Bautista, un profeta judío también. En hebreo se le conoce como Yohanan, hijo de Zacarías, que es primo de Yeshua. Y aquí hay otro concepto clave que debe considerar y aprender. La palabra bautismo viene del griego batismo. Y es de esta palabra que se extrae la palabra tevilá, que en español es inmersión o purificación en aguas vivas. Y esto lo vamos a leer en Mateo capítulo 3, verso 11 al 16. Y dice así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es lo que expresa Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador será en su mano y limpiador su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados. Ojo, que ellos
se bañaron en aguas vivas en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué dice eso? Porque era menester que Jesús hiciera este baño ritual. Y Jesús mismo estaba haciendo hincapié. Es necesario que cumplamos lo que dice la Torá. Es necesario que cumplamos lo que dice el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también habla de la purificación en aguas, también habla del bautismo, de la tevilá, de la purificación en aguas. Por eso Yeshua dice, ahora sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, escucha bien, es decir, que se sumergió. Si no hubiese subido, la escritura no lo hubiera expresado. O sea, cuando dice, subió luego del agua, es porque él se sumergió completamente. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es un claro ejemplo de cómo Yeshua cumplía con el judaísmo y con la Torá. Cómo él se bautiza, cómo él se purifica. Y esto se venía dando desde la época de Israel en el desierto. Incluso el tema mismo del bautismo también es tradición judía. Cuando leemos el libro de los Hebreos se habla incluso de los bautismos en plural. ¿Por qué se habla de bautismos? Porque existen muchas purificaciones en distintos contextos y circunstancias. Y en la Biblia hay muchas purificaciones. Por ejemplo, cuando una mujer se purifica, luego que tiene un bebé, es un tipo de purificación. También cuando se debe purificar por su ciclo menstrual. Este también es otro tipo de purificación que se estudia en la Torá. Aquellos que también son estudiantes de la Torá y que luego pasan a ser rabinos, también hacen su tevilá, su inmersión, su purificación. Y es lo que Yeshua viene a hacer según lo que leemos en la Escritura. Porque en este episodio por eso dice, es necesario que cumplamos toda justicia, porque es en ese momento donde él pasa de un estudiante de Torá a un rabino. Un rabino autorizado por el pueblo de Israel, que luego va a comenzar con su ministerio rabínico en Israel. Entonces, estos rituales, estos procedimientos son totalmente judíos que vienen de la Torá, que vienen del Antiguo Testamento, que vienen del Pentateuco, que vienen de los jueces de Israel. Y Yeshua cumple con todo esto, cumple con este baño ritual. Es importante estudiar su identidad. Todas estas cosas van poniendo a Yeshua donde debe estar, en su cultura judía, en su contexto judío. Es más, Yeshua iba a la sinagoga. Iba a la sinagoga Yeshua. Vemos en muchos escritos donde Yeshua está en la sinagoga y lee incluso el rollo de Torá, que antiguamente es una especie de pergamino que él levanta y lo lee en la sinagoga. Y lo hace además en el día de Shabbat, en el día de reposo. Lo cual revela su verdadera identidad que ha estado por miles de años ocultas y que a través de estas clases seguiremos revelando con mucho amor, con mucha pasión y con mucho énfasis. Luego tenemos, mis queridos, sus parientes que son judíos. Estos parientes conocidos como Juan o Yohanan en hebreo, el primo de Yeshua, es otro el que vamos a estudiar y a ver en las escrituras. Luego vemos a Elizabeth, que se le dice en hebreo Elisheba, que es madre de Juan y además hermana de María o de Miriam. Elizabeth, madre de Juan el Bautista,
y hermana de María. Posteriormente tenemos a Zacarías, padre de Juan. Este Zacarías, quien fue un sacerdote. Elizabeth o Elisheba era hijo de Aarón, hija de Aarón, lo cual quiere decir que si Elizabeth era hermana de María, esto quiere decir que la madre de Yeshua era de los hijos de Aarón, es decir, levita, de la tribu de Leví. Y tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante de Dios. Vamos a leer Lucas, capítulo 5, verso 17. Lucas, capítulo 1, del verso 5 al 17. Lucas, capítulo 1, verso 5 al 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Escucha, la misma escritura nos está evidenciando esto. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, Johanán. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach HaKodesh en hebreo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Elías se le dice en hebreo Eliahu, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. La familia de Yeshua eran justos. Zacarías, Elizabeth eran personas observantes de la Torá, eran grandes justos. Andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y la ordenanza de la Torá. Y luego es este ángel que le revela el nacimiento de Jesús a María o a Miriam, también le viene a revelar este ángel a Zacarías, el padre de Juan. Entonces Juan, recuerde bien esto, es primo de Jesús. Nació judío y se llamó Johanán en hebreo. Leemos Lucas, capítulo 1, versos 57 al 60. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y aquí se repite exactamente el mismo caso. Le ponen el nombre a Johanán
el mismo día de su circuncisión. Y luego vemos que Johanán o Juan no iba a beber ni vino ni sidra, y que iba a hacer un voto nazareo que lo estipula la misma Torá en Números capítulo 6, verso 2 al 3. Números capítulo 6, del verso 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, recuerden, no es nazareno, es nazareo, ¿ya? Para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y en lo que Juan o Johanán, un hombre apartado, hace este voto nazareo. Entonces, con todas estas evidencias, tenemos claramente que Yeshua, que la familia de Yeshua, sus padres, todo, absolutamente todo estaba ligado a la Torá. Y que Yeshua cumplía con los mandamientos, fiestas, sus padres y él mismo, con los mandamientos y fiestas del judaísmo, lo cual nos revelan su verdadera identidad. La familia de Yeshua eran personas justas, que amaban la Torá y sin duda también respetaban el judaísmo de sus días. Mis queridos, esta es la clase de hoy. Que el Creador del universo le bendiga y le guarde, y nos vemos en las próximas clases.